Hola a todos, bienvenidos a otra clase de Master Spanish, curso completo de español step by step. Estamos en el nivel B2.2, viendo el libro Aula Internacional 5, unidad 3. Por favor, recuerden sacar clases de conversación en www.masterspanish.academy.com. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a leer dos crónicas periodísticas y crear un titular, headline, para cada una. Vamos a revisar y aprender léxico relacionado con el fútbol y las catástrofes, ¿sí? Entonces, acá tenemos crónicas. Mira las fotografías y los pies de fotos, o sea, lo que dice ahí, ¿sí? Que acompañan los siguientes textos aparecidos hace unos años en dos periódicos. ¿Recordáis estos acontecimientos? ¿Qué ocurrió? Entonces, vamos a poner el uno acá, que dice David Luiz se lamenta por la derrota ante la mirada de Osil. Y acá incendio en la central nuclear de Fukushima. ¿Sí? Bien, vamos entonces. Ahora vamos a leer los textos y crear un titular para cada texto. Luego responde las siguientes preguntas. ¿Estas crónicas coinciden con lo que recordabas de estos acontecimientos? ¿Qué te parece el estilo de estas crónicas? Dramático, sencillo, elaborado, recargado, preciso, ameno. ¿Mm? Acá tenemos las lecturas. Entonces, el número uno dice, comenzó el partido Brasil, partido es match, Brasil con la intensidad que acostumbraba en cada partido. Sin embargo, poco tardó Alemania en lanzar un par de contragolpes que serenaron el encuentro. Se cumplía el minuto 10 cuando un córner lo aprovechó Müller para escaparse de David Luiz y marcar a placer con la derecha en el segundo palo. Los nervios revolucionaron a Brasil, que carecía por completo de sentido de juego. Las únicas opciones eran la fuerza en el contragolpe y los balones largos de los centrales buscando una segunda jugada. No tenía fútbol la canariña y la presión de verse por debajo en el marcador les desnortó definitivamente tras el segundo gol. Fue Klose en el minuto 26 el que tras una fantástica jugada de Khedira y Kroos marcó el gol que le convierte en el máximo goleador de la historia de los mundiales con 16 tantos. El alemán destrona a Ronaldo precisamente en la noche más negra de Brasil. El desplome de la canariña se agigantó de golpe. Y en uno de los partidos más importantes de la historia de los mundiales, Alemania bailó sobre el cadáver de un Brasil descompuesto. Kroos fulminó las esperanzas de su rival con dos golpes en 2 minutos y el estadio Mineirao se convirtió en un cementerio. Quedeira asestó el golpe definitivo antes de noquear a su rival definitivamente con el quinto gol en el minuto 29. El fútbol brasileño ya tenía un nuevo trauma. Se acababa de construir el Mineirazo, la derrota más escandalosa de los mundiales, encajada por el equipo más laureado. Muchos aficionados abandonaban el estadio, otros simplemente lloraban desconsoladamente. Todos, excepto los alemanes, sufrían un shock ante lo que estaba sucediendo. Con el 0-5, Alemania bajó el listón y frenó su exhibición. Tras el descanso, Brasil intentó salvar su honor y peleó por hacer un gol. Su intención duró 5 minutos. Alemania sería capaz de hacer 2 goles más por medio de Schürrle y terminaría dominando ante un equipo rendido y humillado. Oscar, en el 90, hizo un gol que los aficionados locales silbaron. El Mineirazo es ya historia del fútbol. Por segunda vez, Brasil pierde un mundial como anfitrión con una derrota traumática. En 1950, la victoria de Uruguay creó un fantasma imborrable en la mente de los brasileños en lo que fue llamado el Maracanazo.
64 años después, Alemania ha fabricado un monstruo que atormentará durante mucho tiempo a un país que vive para el fútbol y cuya pasión por este deporte es seguramente lo que les hará regresar al éxito más tarde o más temprano. Una tragedia total. Y después tenemos el incendio en la central nuclear de Fukushima. Acá. De repente, esta es la imagen, ¿sí? De repente, tras la calma tensa posterior a la conmoción, las noticias apocalípticas empezaron a llegar, una tras otra, a cada cual más grave. Un tren de pasajeros totalmente desaparecido después de ser arrollado por una ola gigantesca junto a la costa. Conductores desesperados huyendo de una lengua de agua de 10 metros de altura, algunos de ellos sin éxitos, entre 200 y 300 cuerpos sin vida, desperdigados por la playa de Sendai, la ciudad más afectada por el tsunami. Una planta petroquímica ardiendo, un reactor nuclear cuyo fallo en el sistema de refrigeración obligaba a declarar el estado de emergencia nuclear y a evacuar a 3.000 personas en un radio de 2 kilómetros, y así hasta el infinito. Japón ha sufrido este viernes su mayor terremoto, earthquake, en 140 años, el quinto más fuerte del mundo, unos 500 desaparecidos y 350 muertos confirmados por la policía a última hora de este viernes, más de 1.000 fallecidos según la agencia de noticias Kyodo. 14:46 comienza la catástrofe, la gente regresa al trabajo tras la hora del almuerzo. En Tokio las mesas se empiezan a deslizar, los edificios se tambalean como flanes, la gente se marea y pierde el equilibrio. Pronto el pánico se apodera de la capital de Japón, una mega urbe de 36 millones de personas. Pero Tokio es la ciudad mejor preparada del mundo contra los terremotos y apenas se desploman un puñado de edificios. 400 kilómetros al noreste de la capital, en las prefecturas de Miyagi y Fukushima, la situación es mucho más dramática. El terremoto de 8,9 grados de magnitud ha tenido el epicentro a 130 kilómetros de sus costas en el Océano Pacífico a una profundidad de 26 kilómetros. El terrible temblor is like a smaller earthquake, pronto origina un tsunami que se retroalimenta cuanto más se acerca a la costa y es él, más que el terremoto, la causa de la destrucción masiva. Cuando leemos no es importante entender todas las palabras, ni siquiera yo entiendo todas las palabras, sobre todo cuando es de periódicos, pero es importante entender por el contexto, ¿sí? Por todo el texto. Acá tenemos las respuestas a las preguntas. ¿Estas crónicas coinciden con lo que recordabas? ¿Qué te parece el estilo? ¿Sí? Podemos decir que... estos son los titulares. Acá son algunas sugerencias. Por ejemplo, trágico final para Brasil en la cancha de Possible Headlines. El terremoto más fuerte de la historia de Japón. Y tiene un estilo recargado, dramático, bastante intenso, ¿sí? Léxico, vocabulario, crónicas. Acá podemos poner en categorías de los textos, ¿sí? Podemos escribir y poner en categorías el vocabulario de fútbol y el vocabulario de catástrofes, que es vocabulario nuevo, de new language probably, ¿sí? De new words. Por ejemplo, partido, que es match, encuentro, gathering, event, corner, marcar, to mark, to score, balones largos, balls centrales, jugada. Even myself, I'm quite ignorant with the football vocabulary, but central, jugada is like when they're playing football, but a specific, specific kick or a specific movement, that is a jugada. Marcador, gol, goleador, estadio, ¿sí? Derrota, when they are defeated, aficionados son los fans, equipo y victoria. Y en catástrofes tenemos conmoción, ¿sí? This is like conmoción es tragedy, ¿sí? Grave, desaparecido, arrollar, arrollar es hit over, desesperado, huir,
to run away, cuerpo sin vida, corpses, afectado, arder, burning, estado de emergencia, tsunami, terremoto, muertos, fallecidos, is the dead people, the same as muertos, ¿sí? Pánico, desplomarse is to fall apart, dramático, epicentro de un terremoto, terrible, destrucción masiva, ¿sí? Bastante intenso el vocabulario acá. Y estas son las características de la crónica periodística. Se cumplen en los dos textos, entonces cuando analizamos una crónica periodística, o sea, una noticia del periódico, ¿sí? A piece of news from the newspaper, we need to look at these characteristics when we are studying the news. Informa sobre temas de la actualidad, narra los hechos en orden cronológico, el periodista ha presenciado lo que narra, so we need to pay attention if this happens or not. El autor hace comentarios y valoraciones sobre los hechos, el estilo es ameno, ameno significa que alterna la información con anécdotas y curiosidades, tiene un estilo literario, vocabulario rico, lenguaje metafórico, etc. En cuanto a los textos, decimos que sí, informan sobre la actualidad, la catástrofe no está narrada en orden cronológico en el de Japón, no sabemos si ha presenciado la catástrofe de Japón, sí hay comentarios y valoraciones, el estilo es ameno y literario. Y esta es la gramática, precisar cuándo sucede una acción. Acá estamos narrando, ¿sí? Em, Justo en aquel momento, justo ese día, so just in this moment, just that day. Justo es just, aporta un sentido de mayor precisión a otros indicadores de tiempo. Por ejemplo, se dio cuenta de que no tenía las llaves. En aquel momento se dio cuenta de que no tenía las llaves. Justo en aquel, just at that time, at that moment, en aquel momento se dio cuenta de que no tenía las llaves, ¿sí? Es como para mayor precisión. A veces justo añade una matiz de oportunidad. Sometimes it adds like a meaning of opportunity, positivo o negativo. Por ejemplo, el otro día en el trabajo salió un momento y justo ese día vino la inspectora. Just on that day, the inspector came. Qué rabia, no era un buen día, ¿sí? Estar a punto de, it also means to be just about to do something, más infinitivo. Por ejemplo, sirve para indicar la inmediatez o la inminencia de una acción. Estoy a punto de acabar un informe, ahora voy. Estaba a punto de salir cuando llegó Alberto, ¿sí? Perdón, acá usamos estar a punto de. Estar a punto de is to be about to do something. Estoy a punto de acabar un informe, estaba a punto de salir cuando llegó. So I was just about to finish the report. I was just about to go out when he arrived. Y referencias a momentos ya mencionados, por ejemplo, aquel día fue inolvidable. All this language will help you narrate, for example, a newspaper story. Todo el mundo recordará aquella jornada histórica. Jornada es day, more like a newspaper vocabulary. En esa ocasión, el vencedor fue el equipo argentino. En aquel momento llegó la policía y lo descubrió. A partir de aquel instante, todo cambió entre los dos gobiernos. Hasta ese día no supo nada de su mujer. A esas alturas, las negociaciones estaban muy avanzadas, ¿sí? At that point. Y tenemos entonces. Estábamos comiendo tan tranquilos y entonces entró Marco dando gritos como un loco, valor temporal. It's like saying and then, luego, ¿sí? Ana y yo trabajábamos juntos y nos llevábamos muy bien. Entonces, un día decidí in this case it means so. Un día decidí invitarla a ir al cine y empezamos a salir. Valor temporal y consecutivo, como de consecuencia. A veces, entonces, no establece una relación temporal, sino simplemente consecutiva. Añade una nueva información consecuencia de la anterior. Hoy hay huelga de metro. There's a metro strike. Entonces, ¿cómo vamos? So, how do we go? So, es como de consecuencia. En bus, ¿sí? Este vocabulario es muy importante para narrar. Y tenemos un poco más de léxico, de vocabulario de fútbol, ¿sí? Estas son definiciones de algunos de los verbos que aparecen en la crónica de fútbol, en este texto de acá.
Por favor, recuerden descargar el PDF, ¿sí? Es muy importante. Entonces, estos verbos aparecen en ese texto, ¿sí? Vuelve a leer el texto e intenta completar con los verbos correctos. Por ejemplo, serenar significa aclarar, sosegar, tranquilizar algo. Después, quitar a alguien su propia ignorancia, etc. Ponemos pausa, volvemos a leer acá este texto y por el contexto entender, descifrar el significado de los verbos. Yo les voy a mostrar las respuestas. Destronar es quitar a alguien su preponderancia, su poder, ¿sí? Laurear es premiar, honrar. Carecer, tener falta de algo, algo que nos falta. Silbar es manifestar desagrado y desaprobación con silbidos u otros ruidos. Fulminar es matar, herir, imponer una sentencia. Desnortar es perder el norte o dirección, desorientarse. Atormentar, causar aflicción, disgusto o enfado. Noquear es derrotar, imponerse sobre alguien rápida o notablemente. Y asestar es descargar contra algo o alguien un proyectil, un golpe de arma u otro objeto. ¿Sí? Esto es importante porque cuando en el vocabulario de periódicos es más formal el vocabulario. Bien, hemos terminado la clase de hoy. Mañana continuamos. Muchísimas gracias. Chau, chau, chau.